Bueno, arrancamos. Yo quería hacer una pequeña, espero que sea pequeña, introducción, presentación, contextualización un poco de qué va el documental. Eh, el documental se llama en el 2020, tiene pocos años, pero ya está bastante desactualizado en relación a los ritmos que tiene la comunicación, internet y ciertos fenómenos actuales. Tengo acá algún pequeño borrador, pero bueno, para no hacerla más larga voy a tratar de leerlo, así no divago tanto. El argumento del documental es más o menos simple. Hay un chabón que se llama Matt Fury, que creó un personaje que se llama Pepe the Frog, la rana Pepe, que apareció por primera vez en su cómic que se llama Boys Club y que publicaba en el viejo sitio extinto, creo ya, MySpace, algo que a lo mejor algunos usamos para subir canciones o escuchar bandas. Era una especie de antigua red social antes de Facebook que tenía ahí su popularidad en el momento. En la historia del cómic, Pepe es uno de 4 amigos veinteñeros que comparten vivienda después de terminar la universidad, y el nombre del documental, Feel Good Man, surge porque en una de las viñetas, que es la que se populariza casualmente o no, es justamente Pepe meando en el baño, con los pantalones muy bajos, en el piso, y de espaldas responde: se siente bien hombre, que será la traducción del nombre de este documental. La imagen se convirtió en un meme viral de internet y rápidamente se la apropió el alt-right. Fue y es un meme bastante famoso. Yo me acuerdo cuando había aparecido una de las primeras IA generativas, que era DALL-E, que uno escribía, que se le podía escribir y traducía eso en imágenes. Yo no sabía cómo usarlo al principio cuando salió, fue hace varios años atrás. Mi idea era ponerle palabras a ver cuál era un poco el inconsciente de internet. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que puse fue meme y te tiraba 9 opciones para que vos elijas una, y ahí vos ibas colaborando y mejorando la aplicación. Me acuerdo que en las 9 dibujó la rana Pepe de una manera así, que era bastante tétrico, me acuerdo de los primeros dibujos que hacía. Ahora ya funciona todo mucho mejor eso, pero al principio eran raras las imágenes. Bueno, después la rana Pepe esta se hizo un meme coin, que es bueno, como un bitcoin de meme, NFT, que son los tokens no fungibles que se vendían como obras de arte por internet. Ahora el autor sacó toda una línea tratando de recuperar su imagen con eso. Bueno, hay bastante palabra en inglés, me parece que está bueno conservar los anglicismos para entender el fenómeno y un poco el origen que tiene. Alt-right, que ya lo nombré, es la abreviación en inglés de derecha alternativa, y no se trata de un partido, quizás tampoco un movimiento, sino más bien como una estrategia o un movimiento más bien difuso, que a lo mejor desde otros lugares entendemos lo que significa eso, pero no es el típico partido político o algo completamente organizado, así como estructurado, quiero decir. Según Wikipedia, la derecha alternativa se originó en Estados Unidos, donde dicho movimiento fue nombrado por el neonazi Richard Spencer en 2010, aunque también ha logrado establecerse en otros países, y aunque no hay una definición única de derecha alternativa, aún el supremacismo blanco, el etnoestado blanco, el ultraconservadurismo, el populismo de derecha, el racismo, el negacionismo del holocausto, la xenofobia, la homofobia, el antifeminismo, el anticomunismo, la islamofobia y el antisemitismo. Hoy podríamos decir que también aúna en todo ese hermoso conjunto el negacionismo del genocidio en Gaza, por ejemplo, y el sionismo. Eso muestra un poco la amplitud, que es más bien algo reactivo que propositivo, como ya en varias cosas que venimos acá conversando y desde los materiales que publicamos. Si algo define a la derecha alternativa es principalmente el antifeminismo y el anticomunismo, que es donde se organizan, digamos, en Argentina especialmente. Nosotros también insistimos que, al igual que el antifascismo, suelen meter en una bolsa un conjunto de cosas que no le agradan y ponerle el nombre de facho. Bueno, esto le llaman comunista a todo. Siempre nos acordamos cuando Macri o cuando Milei, antes
de ser presidente le llamaba comunismo a Macri, por ejemplo. Bueno, eso entra en una misma categoría un montón de cosas. En los proyectos que nombraba, para quienes estén más o menos al tanto, son temas que venimos tratando con La Oveja Negra, que es el boletín que hacemos, con Lazo Ediciones y con Cuaderno de Negación. La intención no es combatir mejor a la derecha como se propone la izquierda, mucho menos contribuir a la noción de batalla cultural que nos impusieron desde la derecha, sino que nos parece que entender un poco todos estos fenómenos sirve para comprender el contexto en el cual habitamos y cuáles son las posibilidades de superación de esta sociedad. Y por tanto del comunismo, no el comunismo como le llama el alt-right, sino el comunismo como se entiende históricamente desde el movimiento obrero desde sus inicios, un mundo sin dinero y sin Estado. Por eso pensar en estos temas significa cómo luchar hoy en este contexto, y pensamos que este contexto se entiende muy bien a partir de estos elementos políticos y culturales. En el documental aparece mucho un sitio web que se llama 4chan, el espacio en el cual los usuarios se apropiaron de Pepe, y hay un artículo que tuvo bastante popularidad en el momento de 2020 de Juan Ruoco, que salió en el mismo año del documental. Evidentemente el autor pudo ver el documental en inglés antes que nosotros y bueno, más o menos desarrollar su crítica. Acá cito algunas partecitas del artículo que se llama Cómo la extrema derecha se apoderó de 4chan. Dice, en su presentación dice: el sitio 4chan no es solo un foro, es un submundo, una fábrica de memes, un manual de explicaciones sencillas y conspirativas sobre la situación actual del mundo, difusor de racismo y odio bajo la forma de la ironía. Es un festejo constante de lo políticamente incorrecto, un lugar donde se puede conseguir la Red Pill, que permite ver la realidad que las élites ocultan. La Red Pill es la píldora roja. El concepto está sacado de Matrix, no sé si se acuerdan, estaba la píldora roja, la azul, la roja, la de la verdad. Ellos le llaman Red Pill. Estas cosas más o menos, no sé si están muy desarrolladas en el documental, pero está bueno más o menos retenerla. Después hay palabras ya que es en castellano que es como red pileado, sería como los tipos que acceden a la verdad que nos ocultan. Bueno, los teóricos entre comillas de la conspiración que van descubriendo la realidad del mundo que no, supuestamente está velada. El artículo sigue. 4chan es un tipo de foro donde los usuarios pueden postear una foto con un comentario y eso crea un hilo. Para quien no sepa, es parecido a Taringa. Los posts están ordenados por canales y por líneas de tiempo. Los más exitosos, los que generan más comentarios e interacciones, permanecen más tiempo. 4chan se divide en canales y los hay de todo tipo. Los canales son una barra, una B, otra barra. Está dedicado al random, una mezcla de cosas aleatorias y a la vez bizarra. Y otros canales como TV, dedicado a series y películas, o VG, dedicado a videojuegos. Ahí nos damos una idea de que va más o menos todo el perfil de usuarios. Pero el más reconocido es Poll, el canal dedicado a la incorrección política. Desde allí se coordinaban acciones de troleo masivo a montones de sitios, como por ejemplo cuando volvieron nazi al bot tuitero de Microsoft, o cuando lograron la elección de Hitler como la persona más inteligente de la historia. Esto no sé si se acuerdan, en algún momento hubo un bot de IA en Twitter y educado por los usuarios de Twitter inmediatamente se volvió nazi y racista. Otra cosa que aparece en el documental es la cuestión de Trump, de su primera campaña. Ruoco dice: el sitio tuvo su momento de gloria en 2016, durante la campaña presidencial en Estados Unidos. En esa elección, y producto casi de un hecho azaroso, el sitio eligió apoyar a Donald Trump por el simple hecho de trolear. El incidente que marcó el inicio del apoyo del foro a la campaña presidencial del entonces candidato se relaciona con la lógica del sitio. Cada post tiene un número identificador, y en particular los números redondos o los que tienen la misma cifra tienen un valor especial. Justo el post número 777, bueno, son 9 7s, en extremo especial por su vinculación con la buena suerte, alguien escribió: Trump va a ganar. Este para mí no es un detalle porque esta cuestión medio entre mágica y numerológica que tiene es como también una línea ahí de la espiritualidad que se maneja en la actualidad. Digamos, ahora
Es notorio que tanto estos criptobros, los que venden cripto, los que te dicen cómo mejorar en la vida a través de los negocios, se están volcando masivamente hacia el cristianismo. Pero bueno, esa cosa ahí pseudo religiosa está presente. Dice, componente esotérico, perdón, no lo dice, esto me lo había anotado yo, dice, este componente esotérico espiritual se puede pensar como una respuesta al posmodernismo, a la búsqueda de algo más grande, de algo trascendental frente al vacío que propone esta sociedad. Y Trump, después lo vamos a ver en el documental, hizo algunos guiños a los usuarios de 4chan, lo que genera una retroalimentación explosiva, digamos, en el vínculo entre usuarios y personas famosas, que bueno, esto que viene pasando, que la gente les escribe, o la lamentablemente conocida situación de ahora, no sé, de Milei discutiendo con un chico por Twitter que alega libertad de expresión para insultarlo y no bajar el tweet donde lo bardea. En relación a los usuarios, me parecía importante marcar que serían lo que acá le decimos los niní, o que le decimos o le llaman así generalmente en los medios masivos de comunicación, que en la jerga de internet, en inglés, sería NEET, que es NEET, que significa Not in Education, Employment or Training. Sería sin educación, sin empleo o sin formación, que es un término que se refiere a personas jóvenes, generalmente de entre 15 y 30 años, que no están estudiando, trabajando ni participando en programas de formación. Eso nos habla en Estados Unidos de jóvenes blancos de clase trabajadora venida menos, pero que aún pueden mantener a un miembro sin trabajar. Hay que pensar que alguien de esa edad es joven ahora, en otra época un varón de entre 15 y 30 años ya era un obrero o un padre, pero bueno, para mí esas son las particularidades que me parece que están buenas para ver el contexto donde se da eso. En esas condiciones actuales también es importante señalar los cambios en la reproducción de la población, la cuestión de la depresión, la marginación, el tema de la masculinidad y necesariamente del machismo. Hay una crisis de trabajo, una crisis de masculinidad, y esto lo podemos observar o directamente experimentarlo. Y este cambio en la reproducción y en la reproducción social es un cambio en la reproducción de la fuerza de trabajo y un cambio en la reproducción de la contradicción de clase. Ese tema es bastante largo, a quien le interese, en el último número de Cuadernos de Negación lo tratamos bastante extensamente. Y es en estas condiciones que aparecen otros dos anglicismos que para mí están importantes señalarlos, que es el tema de los incels y el amok, que son dos fenómenos completamente relacionados con este mundo y con la alt-right. Los incels, que es la abreviatura de célibes involuntarios, creo que es de este año la serie esta Adolescence, que fue bastante reconocida y está bastante bien tratado, o por lo menos, no sé si bien tratado, pero pasó un poco al uso común la noción de incels. A mí me parecía que estaba bien en un momento de la serie como un joven le explica a su padre y trata de, con todas palabras que el tipo tampoco entiende, lo de redpiliado y bla bla bla, qué significa ser incel. Yo lo que anotaba acá, lo que pienso es que mientras algunos hombres logran hacer amigos y tener sexo con la regularidad que desean, otros no y se frustran. Seguramente haya algo de responsabilidad individual en eso, pero es importante reflexionar sobre la sociedad que produce estos individuos. Además, porque no son pocos y su sufrimiento está cada vez más extendido. En esta crisis de género que yo mencionaba antes, que es notoria ya desde hace como mínimo 1 o 2 décadas, surge un cuestionamiento abiertamente reaccionario de la masculinidad por parte de hombres frustrados, que toma como punto de partida la supuesta injusticia que padecen los hombres que no se ajustan a la masculinidad normativa. No son padres ni trabajadores, y todo esto no los cuestiona, sino que buscan un chivo expiatorio mediante el cual concluyen que el problema no son ellos y no se responsabilizan, sino que culpan al resto. El resto son todas las mujeres y a cierto tipo de hombres a los cuales llaman hombres alfa. Bueno, ahí también hay otro tema para seguir.
Pero esta subcultura comenzó a manifestarse como comunidades virtuales de jóvenes que dicen ser incapaces de tener relaciones sexuales de acuerdo a su deseo. Se caracterizan por el resentimiento y la misoginia, llegando a la misantropía, odiando tanto a las mujeres como a los hombres sexualmente activos, llegando a defender y a promover el acoso, el asesinato y la violación de mujeres. A mí me parece importante señalar que hay varios atentados en Estados Unidos e incluso en Europa que están reivindicados por incels. Uno, el más famoso, es el de Elliot Rodger, que es un incel, que era un incel declarado, que mató a 6 personas y hirió 13 y luego se suicidó. Estos ataques suelen terminar así. Pero antes filmó un video explicando y teorizando un poco todo esto. Eso fue en 2014. En esta jerga de internet, hacer un ER son las iniciales de Elliot Rodger, hacer un ER es un llamado a hacer atentados en la calle. Después el otro fenómeno que yo marcaba es AMOC, que es un fenómeno caracterizado por episodios súbitos y extremos de comportamiento violento e incontrolado dirigidos hacia otras personas y seguido de suicidio. Se trata de las matanzas en las escuelas de Estados Unidos. AMOC viene porque se le llamó síndrome de AMOC a esta furia homicida por la cual la persona en cuestión se deja llevar por una locura asesina de carácter aleatorio y aparentemente no provocado, que puede llevar como acto final a autolesionarse o suicidarse. Muchos son suicidios premeditados y otros son enfrentamientos con la policía hasta ser asesinados. Ese fenómeno, que se lo suele poner como un problema sociológico, así más o menos general, para mí principalmente hay que pensarlo en estas condiciones sociales y como un fenómeno etario y generalizado también, porque son siempre hombres de cierto rango de edad. Después, para ir finalizando, me parece que el tema de lo de Trump amerita un desarrollo más extenso y más profundo. Está muy bien tratado en el documental, pero yo marcaba 3 puntos que me parecen importantes, que es el acercamiento de los jóvenes desencantados hacia la política tradicional. O sea, se plantea algo como el fin de la política, o siempre hay una queja de que, bueno, los jóvenes se alejan de la política. Acá se ve claramente que al final, de formas no tradicionales, se vuelve hacia una política tradicional. Estamos hablando de Donald Trump, no hay ningún... Después, aunque nos digan son los outsiders o son los loquitos, hay una promoción no tradicional de política democrática, capitalista, abiertamente tradicional. Sí, con las elecciones y con la defensa de un político millonario, o sea, nada demasiado nuevo, pero bueno, sí las maneras son nuevas. En ese sentido sí me parecía marcar una disidencia con los realizadores del documental y todos los que vienen estudiando las nuevas derechas en los últimos años, porque estos personajes que parecen estar en contra del status quo son en última instancia sus salvadores. No son el topo que se infiltra en el Estado para destruirlo de adentro, sino que son fortalecedores del Estado capitalista en épocas en las que tanto el Estado como la democracia se ponen en duda o generan una desconfianza bastante grande. En Argentina, por ejemplo, hay que ver simplemente las cifras de las últimas elecciones para ver que ya casi la mitad de la gente está yendo a votar. Hace poco escuchaba un analista que decía que en las encuestas antes... en las preguntas la gente no sabía quién iba a ir a votar y que ya ahora la gente se pregunta el domingo si va a ir. O sea, es cada vez menor la participación en elecciones. Otro punto importante me parece el tema de la batalla cultural, la comunicación y especialmente Internet como territorio de disputa. La campaña de la primera presidencia de Trump lo dejó clarísimo. Parece que los memes y la cultura de Internet está más del lado de la alt-right. Incluso me arriesgo a decir que hasta la estética de las guías generativas. Es notable que la derecha ama esta estética moderna, sin autor, gratuita y sin arte humano. Me parece que eso también queda bastante claro, cómo esta nueva estética de Internet le queda mejor a la derecha. Incluso cuando la izquierda quiere usarla, queda un poco en el ridículo, no pareciera que es como el elemento propio de la izquierda, sino que es más de derecha, notoriamente de derecha. Tanto lo que son los reels o generar memes.
por algo le va mejor a los Moreno y a los Cunio, que si bien en Argentina no se los plantea como derecha alternativa, que seguramente si estos personajes en otro país podrían ser catalogados fácilmente de derecha alternativa. Y como todo se corrió hacia la derecha, me parece también para señalar en estas nuevas formas que, por ejemplo, periodistas que parecen bastante progresistas o algo así, en realidad son Dios, patria y familia, peronismo clásico, y por algo también este tipo de formatos les viene tan al pelo. Después, puede ser una curiosidad, pero no, en Estados Unidos se habla de PC como siglas. En Argentina imagino que a las personas que estamos acá, quizá por edad, podría ser que PC nos hace referencia al Partido Comunista, pero PC se usa hace ya mínimo 30 años en Estados Unidos como abreviatura de políticamente, como sigla de políticamente correcto. Eso para mí también marca un poco el clima político que vivimos. Yo creo que si a una persona adolescente joven se le dice PC, no haría como nosotros, que primero pensaría en Stalin. Y hablando, bueno, de estos personajes, acá no tuvo mucha difusión Alex Jones, que en el documental está bastante presente, pero tanto Alex Jones como su sitio, diría periodista, pero no creo que Alex Jones sea periodista o es un personaje de internet, tenía un sitio, o tiene un sitio, no sé si sigue activo, que se llama Infowars. Algunos lo ponen como el protagonista de la victoria de Trump, o incluso como uno de los grandes difusores de la derecha alternativa. El tipo se describe a sí mismo como paleoconservador y libertario. Yo agregaría que es uno de los principales teóricos de la conspiración. Hace un tiempito perdió un juicio porque decía que algunos de los tiroteos de las escuelas fueron en realidad operaciones de falsa bandera. Falsa bandera también es un concepto que usan bastante cansinamente los teóricos de la conspiración. Que en realidad esas masacres no fueron tales, sino que eran puestas en escena para poder tirar abajo la ley de libertad de armas en Estados Unidos. Bueno, los padres de los chicos muertos le hicieron juicio, perdió mucha plata. Ahí aparecen unas escenas bastante repugnantes del tipo diciendo que no le costó nada. Pero bueno, me parece importante la figura de Alex Jones, porque si pensamos en un tipo de mediana edad o mayor, enojado, insultando una cámara, podemos pensar que en Argentina también hay algunos ejemplos de ese tipo de personajes. No directamente vinculados a la derecha alternativa, pero sí liberales, peronistas, promilico, conservadores o confederalistas, como se llaman ahora también. Y después dos cositas que también quería mencionar. Me parece también sintomático que en el documental hacia el final aparecen estos nuevos tipos, también jóvenes, blancos, de más o menos la misma edad, que los conocemos como traders. Son estos que te recomiendan por internet cómo usar cripto, cómo ganar plata. Evidentemente hay un vínculo ahí con el liberalismo, con las derechas alternativas. Y esto que decía, que incluso ahora se están volcando hacia el catolicismo abiertamente, lo proponen ahí como una moral un poco al estilo Max Weber, pero moderno. Ahí aparece uno en su Lambo, como ellos le dicen al Lamborghini, hablando de cómo ser exitoso en esta sociedad. Y después, por último, en el documental se trata sobre el juicio. A mí me parece la parte menos interesante, es el juicio que hace el autor del cómic para tratar de recuperar a la rana Pepe. Pero sí, también me parece sintomático del progresismo cómo se presenta la oposición a la derecha alternativa. O sea, queriendo solucionar en tribunales o mediante actos culturales un problema que evidentemente excede a los abogados y a la cultura, porque es un problema, o sea, el liberalismo es un problema que tiene la base en las condiciones materiales de existencia. Y en lo que se refiere a la población, el Estado, el trabajo, la familia, no es tan fácil como ir a hacer un juicio y ganarlo. Así que bueno, esa era un poquito la contextualización que quería hacer. Evidentemente es un tema complejo, pero bueno,
como es un tema complejo, no es una forma de decir es complejo y lo dejamos ahí, sino porque es complejo, está la idea de meterse. Así que si quieren vemos el documental.